¿Qué es la bioética? Pues cada vez parece que se complica más la definición. En un principio aparece como una reflexión desde el mundo de los valores ante el ámbito de la biotecnología, de todos los descubrimientos que van apareciendo en el ámbito técnico y sanitario, pero lo que sí que es cierto es que cada vez la vamos vinculando más a todo el mundo de la construcción, de lo que sería la vida con sentido desde un marco de valores. Y ahí se plantean muchísimos problemas, porque tanto en el inicio como durante, como al final de la vida, pues hay que tomar decisiones que siempre, o casi siempre, pueden entrar en momentos donde las decisiones no son fáciles, porque hay valores en conflicto. Y hay colisiones entre el derecho del Estado y el derecho del individuo, ¿no? Lo que pretende el derecho del Estado es salvar los derechos individuales. Lo que pasa es que el Estado nunca puede agotar a nivel legal los valores de la ética. Y por tanto no puede plantearse en ningún caso identificar ética personal o ética en su conjunto con derecho. El derecho no puede abarcar todas las decisiones. Y de ahí la necesidad que tenemos de reformular los problemas en clave ética, porque no todo lo legal puede agotar la vida. ¿Quién se dedica a esta disciplina médica tan complicada? ¿Y qué hay que tener para dedicarse a los paliativos? A los paliativos, a mí me parece que históricamente ha sido, bueno, la misma tradición de la Iglesia, rezar por la buena muerte, acompañar al bien morir era una obra de misericordia, ¿no? Y ahí se han dado muchas formas diferentes. ¿Qué ha pasado en las últimas décadas? Bueno, nos hemos encontrado con un arsenal terapéutico a nivel farmacológico que era absolutamente impensable hace siglos. Y esto ha hecho que la atención, fundamentalmente en el marco del final de la vida, pues surja la especialidad, la disciplina rigurosa de conocer bien cómo se puede acompañar utilizando las medidas farmacológicas, pero también las psicológicas, las espirituales, las religiosas. ¿Por qué? Pues porque el ser humano no es solo, por decirlo vulgarmente, chicha, carne, tiene muchas más dimensiones. Y eso yo creo que los cuidados paliativos serían de alguna manera una apuesta por acompañar al ser humano en ese trance último de la vida de una manera absolutamente humana, genuina, ¿no? Me gustaría conocer tu opinión, Paco, sobre los momentos que vive el mundo en este momento, momentos de convulsión, de cambio de modelo, de otra vez vuelta a los valores, de reflexiones. Está la gente pensando que quizás lo que hasta ahora ha venido haciendo no es lo que debería haber hecho. Es posible, vamos a ver, yo creo que hay algunas señales que identifican las etapas de la historia. El siglo XIX fue el siglo XIX en el marco de la cultura y sobre todo en el marco de la filosofía, era el siglo de la sospecha, ¿no? Hablábamos de que Marx, Nietzsche, Freud plantearon la sospecha y aquello marcó todo el siglo XIX. El siglo XX estuvo fundamentalmente marcado por las revoluciones científico-técnicas, ¿no? Y por tanto los grandes esquemas para situarse ante la realidad eran científico-técnicos. Parece que el siglo XXI está empezando a despuntar con una característica que a mi modo de ver es interesante porque nos va a obligar a hacer otras reflexiones, que es un siglo que se inicia marcado por la incertidumbre. La incertidumbre parece que sería el elemento que articula este recién estrenado siglo XXI, ¿no? No hay certeza y nos tenemos que mover permanentemente en la búsqueda de soluciones. El problema es que estas se están haciendo, a mi modo de ver, de una manera muy a corto plazo, sin grandes referencias de consecuencias que pueden tener la historia, ¿no? Yo tengo la sensación de que el siglo XXI es un siglo que, caracterizado por la incertidumbre, nos va a obligar, y esto yo creo que es el gran cambio social que se va a producir, nos va a obligar a que volvamos otra vez a tantear los terrenos más sólidos donde podemos fundamentar la convivencia, los proyectos personales y sociales. Ya no va a valer cualquier cosa, y esto para mí es importante. Es decir, la incertidumbre algunos la miran como una época de relatividad y sin embargo para mí la incertidumbre lo que plantea es una búsqueda sincera de la verdad, ¿no? Y la gente quiere tener fe, pero es complicadísimo tener fe en líderes políticos, quizás en las religiones, quizás en lo que vemos a nuestro alrededor, pero la gente quiere tener fe, necesita la fe. Sí, porque creer. Fíjate, mira, las sociedades desarrolladas
son sociedades que se han desarrollado porque han generado sistemas anónimos de confianza. Es decir, no se puede hoy vivir en este mundo desarrollado sin confiar en sistemas que no conocemos, desconocemos, son anónimos. Pero, a ver, yo pongo siempre ejemplos para que esto se entienda, ¿no? Si yo me monto en un avión, mi abuelo se preguntaría: ¿y tú conoces al piloto? ¿Sabes que el avión está bien? ¿Que te llevan a 12 kilómetros de altura? Etcétera, ¿no? Sin embargo, yo me fío del sistema que desconozco, ¿no? Y me monto en un avión, no sé si el piloto va borracho o no, confío en que va bien. Eso mismo ha pasado pues con el sistema bancario. Mi abuelo no tenía dinero metido en el banco, pero hoy el problema que tenemos es que nos fiábamos del sistema bancario y ha entrado en crisis. Y esto pasaba también en la relación sanitaria. El médico de mi pueblo era el médico de la familia, nos conocía a todos. Ahora tú te pones en manos de un sistema al que entras por la puerta de urgencia, pero no conoces a los profesionales que te van a atender, etcétera. Bueno, ¿qué quiere decir? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hasta la leche que nos tomamos por la mañana, mi abuelo la ordeñaba la cabra y sabemos que la leche estaba buena, me ponía a mí a cocerla. Ahora, sin embargo, vamos al tetrabrí y la abrimos y no sabemos qué hay detrás de esa leche, ¿no? Nos fiamos de que está bien. Bueno, nuestra sociedad necesita, para seguir viviendo, más fe que nunca en la historia, en los sistemas anónimos de confianza. Lo que pasa es que los sistemas anónimos de confianza están sostenidos, soportados en dos características. Una es la necesidad y la utilidad. Solo acudimos a ellos cuando les necesitamos y porque nos sirven, nos son útiles para cualquier cosa, ¿no? ¿Esto qué ha pasado? Bueno, está pasando un fenómeno muy interesante, ¿no? Cuando uno se acerca a los sistemas anónimos de confianza porque son útiles y son necesarios, la pregunta es si, por ejemplo, las tradiciones religiosas son también sistemas anónimos de confianza. Yo me acerco a la fe religiosa porque me es útil y me es necesaria. Bueno, yo tengo la sensación de que hay algunas variables. Y lo primero es que la variable religiosa no está en la dinámica de la necesidad y de la utilidad. Es decir, yo me puedo acercar a la experiencia religiosa y no entro en una religión concreta, sino en cualquier tradición religiosa, por una necesidad de encontrarme con el misterio, etcétera, etcétera. Pero no tengo claro la utilidad, me refiero. Yo por mucho rezar, Dios no me paga la hipoteca. Entonces, la característica de la experiencia religiosa y de las grandes tradiciones es que todas funcionan en la clave de ser un sistema de confianza basado en la gratuidad. ¿Y no crees que muchos llegan a la conclusión de que Dios no está de nuestro lado? Con todo lo que estamos viviendo, con todos los dramas que se están agudizando ahora mismo en la sociedad. Esto es un problema eterno en la historia humana. El gran tema del problema del mal, y esto ya lo planteaba Epicuro, ¿no? El famoso dilema de Epicuro, el trilema de Epicuro. Si Dios es bueno y es todopoderoso, ¿por qué hay mal en el mundo? Y Epicuro decía, claro, el problema es que si es bueno y hay mal, es que no nos quiere. Y si nos quiere y es bueno, pero hay mal en el mundo, entonces que no es todopoderoso. Y esto ya se lo plantea Epicuro, es decir. Y hoy en día también. Y hoy se sigue planteando, ¿no? ¿Por qué? Porque forma parte del humus del ser humano, forma parte de la humanidad, del caldo interior de toda la cultura, la gran cuestión de cómo puede haber un mundo en ausencia de sufrimiento, de mal, de injusticia y de dolor. El problema es si esa responsabilidad es de Dios, es una responsabilidad nuestra. Y yo creo que lo que le aporta fundamentalmente la tradición cristiana es que la responsabilidad del mal, de la injusticia, del sufrimiento en el mundo, Dios ha dado una respuesta diciendo: me hago uno de vosotros, la comparto, la trato de salvar en cada una de las situaciones que me voy encontrando, pero sois vosotros ahora, si queréis ser fieles a este planteamiento, hacer lo mismo. Entonces, yo creo que lo que hace Dios es devolvernos la pregunta por la responsabilidad del mal en el mundo, y nos la devuelve desde esta perspectiva que a mí me parece muy comprometida, ¿no? No es tanto qué hace Dios con el mal, sino qué hacemos nosotros con la injusticia, con el sufrimiento que los seres humanos provocamos unos a otros, ¿no? Gracias. Nada, hombre.